Señor, presentamos esta palabra. Confiamos que tú serás quien hables. Trae tu carga, Señor. Expresa tu carga en el misterio de encarnación a través de tu cuerpo. Nosotros sencillamente estamos recibiendo lo que tú deseas para transmitirlo al cuerpo. Ve más allá de nuestras capacidades y ministra tú y suple tú a todos los santos. Gracias, Señor. Esta noche continuamos con el mensaje 3 y vamos a entrar con la primera de las 4 mujeres que habla el libro de la Iglesia Gloriosa. No obstante, necesitamos traer una palabra adicional y un repaso a lo que hemos estado hablando en los primeros 2 mensajes. ¿Cuál es el peso de esta palabra? La carga del hermano en este libro de la Iglesia Gloriosa no es solamente hablar de la iglesia, es hablar de aquellos que van a ser la expresión gloriosa de la iglesia. Muchas veces cuando oímos el título La Iglesia Gloriosa, tenemos la impresión de que el hermano Watchman Nee nos va a dar un estudio sobre la iglesia. Pero realmente la carga del hermano es abrirnos el camino para que nosotros lleguemos a ser la iglesia gloriosa. Y en estos pasados mensajes hemos estado haciendo algo que usualmente no se hace, en el sentido de que usualmente le damos más atención a la caída de Adán que a su vivir antes de la caída. Y el vivir de Adán antes de la caída fue un vivir muy especial. Así que antes de entrar a hablar sobre la primera mujer, que es Eva, y este mensaje lo titulamos Eva, la extensión de Adán, queremos traer esta palabra adicional con relación a la creación del hombre y los 2 árboles, y luego la palabra misma nos va a llevar hacia esta primera mujer que estaremos compartiendo esta noche. Como vimos, por un lado, Adán fue creado del polvo de la tierra, pero también del aliento de Dios. Así que Adán fue creado con la capacidad de vivir en la tierra como un ser vivo, pero con la capacidad de poder contactar y entrar en la atmósfera espiritual. Quizás pensamos que como Adán no estaba regenerado, su espíritu no podía hacer eso, pero no. Adán tenía esa dualidad de poder entrar en la atmósfera espiritual y divina y a la misma vez poder tocar la atmósfera física. La razón, porque no había pecado en él y había un fluir entre él y Dios. Así que Dios hace al hombre tripartito para que ejerza dominio sobre la tierra, la recapture, y decimos la palabra recapture bien pensada porque Dios había creado la tierra hermosa, todo era bien, pero Satanás en su caída trajo caos y destrucción. Así que del capítulo 2 al capítulo 3, y ustedes que son estudiantes universitarios, algunos de ustedes se van a encontrar que cómo explicamos los fósiles que pueden tener millones de años cuando decimos que
la creación solamente tiene 5.000 años. Y es que entre el capítulo 1 y el versículo 1, versículo 2, versículo 3, pueden haber pasado millones de años. Entre la caída de Satanás y la reconstrucción de la tierra. Así que la tierra fue reconstruida, pero todavía habían varias esferas que estaban contaminadas. No solamente la tierra, sino una parte de los cielos que fue contaminado. De esa manera es que Satanás se llevó una gran cantidad de ángeles en los lugares celestiales. Y aunque no podía estar en el lugar donde él estaba originalmente, sí estaba en una atmósfera más baja que la Biblia le llama a veces el cielo o le llama los aires. Pero todos son esferas espirituales. Así que Satanás, aunque está en una esfera espiritual, está conectado con la esfera física de la tierra. Así que dentro de la creación de Adán, a Adán se le da esa capacidad de él poder tener dominio de la tierra, poder recapturar la tierra, subyugar la tierra y todos los seres espirituales y físicos de la tierra, pero a la misma vez él mantener contacto con Dios y eventualmente él poder entrar a participar del centro del Edén, que era el árbol de la vida. Entonces, Dios crea al hombre como un ser tripartito, sin contaminación, espíritu, alma y cuerpo. Y del espíritu, trayendo un repaso, y voy a abundar un poquito más para ustedes, especialmente aquellos que no llevan tanto tiempo en la vida de iglesia. Dios crea al hombre, déjeme decir, con las mismas características que él tiene, porque él lo hace a su imagen y semejanza, no solamente por fuera, sino también por dentro. Así que el espíritu del hombre tenía lo que se conoce como la conciencia, la intuición y la comunión. La conciencia percibe la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, condena o justifica. Más adelante veremos otra función de la conciencia, pero esa es esencialmente una definición básica de la conciencia. La comunión es la habilidad de poder tener comunicación con Dios dentro de nuestro espíritu. Tal función hace posible tener contacto con Dios. Es decir, en palabras sencillas, es tocar a Dios. El espíritu del hombre le permite tocar a Dios. Y vuelvo y repito, no necesariamente tiene que tener la vida divina, sino que el espíritu, al estar puro y limpio, tiene esa función, y es por esa razón que Adán podía hablar con Dios y comunicarse con Dios. Y el tercer punto es la intuición. La intuición significa tener un sentir, un conocimiento directo. Existe tal sentir directo en nuestro espíritu. Y ese sentir viene a nosotros y podemos percibir la presencia del Señor en nosotros. Ese sentir directo de Dios, esa percepción directa de Dios, y podemos percibir también el hablar de Dios, es la intuición. Por eso es que en el Antiguo Testamento usted encuentra hombres sin haber sido regenerados, con una intuición muy fina. Hombres como Daniel, hombres
como Jonatán, como muchos, Samuel, hombres muy finos, tocaban al Señor muy finamente. Y Dios les hablaba, los profetas, Jeremías, todos ellos, Nehemías, tenían una percepción en su espíritu tal que Dios les podía hablar, aun cuando no eran regenerados. Podríamos decir que la perspicacia, que habíamos hablado en otros mensajes, y la intuición son sinónimas. Como dice en Daniel 12:3, y los que tienen perspicacia resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial. ¿Por qué? Porque los que tienen perspicacia pueden percibir y captar el hablar de Dios y el deseo de Dios en el momento apropiado. Ahora, con relación a la conciencia, en la etapa en que estaba Adán, necesitamos hacer notar que antes de la caída, la conciencia de Adán no había sido utilizada para percibir lo correcto de lo incorrecto, pues no había habido ninguna contaminación. No obstante, su conciencia estaba activa y servía como puente de comunicación entre las cosas espirituales y el alma del hombre. Es decir, que el alma del hombre, la conciencia, podía transmitir las cosas espirituales y él darse cuenta que estaba sucediendo. Ese puente de contacto entre el alma del hombre y el espíritu del hombre a través de la conciencia es lo que la Biblia le llama el corazón. Y el ministerio le llama el corazón psicológico. Porque aunque en los antiguos pensaba que era el corazón físico, realmente las definiciones que hace del corazón es el corazón psicológico. Entonces, ¿qué es el corazón? El corazón no es una parte separada del alma y del espíritu, sino una composición de todas las partes del alma y de la primera parte del espíritu. Así que el corazón tiene la mente, la voluntad, la emoción, más la conciencia, que es una parte del espíritu. Por eso le sirve de puente entre el espíritu y la conciencia. Si la conciencia, como dice en el Nuevo Testamento, se cauteriza, se daña, se rompe el fluir de Dios por el espíritu y el hombre no siente nada. Por eso quise traerles nuevamente el diagrama para que pudieran ver la mente, la emoción, la voluntad. Luego vemos el espíritu y vemos en la parte posterior la conciencia. La conciencia, que es una parte del espíritu, pero también toca una parte del alma. Por eso la conciencia se convierte en un puente de comunicación entre el espíritu y la parte externa del hombre, que es el alma. Cuando decimos parte externa, es como le llama el apóstol Pablo, el hombre exterior, que es el alma y el cuerpo. Les traigo todos estos detalles porque muchas veces avanzamos demasiado, hablamos muchas cosas demasiado y necesitamos ver estos detalles porque ustedes necesitan saber de qué están hechos y cómo Dios los quiere utilizar. En Job 32:8 dice: pero hay un espíritu en el hombre y el aliento del Todopoderoso les da entendimiento. Fíjense qué versículo más especial. Es decir, que cuando Dios le impartió su aliento, creó el espíritu del hombre y por estar este espíritu conectado con Dios o tener la comunicación de Dios, el hombre entonces tiene entendimiento
Y el entendimiento es una función del alma, que es la mente. ¿Ve la conexión? La Biblia, de una manera muy fina, toca todas estas cosas. Y uno puede descubrir que Dios creó al hombre en un proceso espiritual, psicológico y físico de una manera muy especial. Lamentablemente la ciencia de hoy llega hasta el mundo psicológico, pero no tiene manera de poder conocer el otro órgano interno del hombre, que es el espíritu del hombre. Por cuanto Adán no tenía pecado, estaba libre de contaminación, él tenía libre acceso a ambas dimensiones sin obstáculos. No obstante, todo ese andamiaje, todo ese montaje espiritual, psicológico y físico tenía un objetivo. En el caso del hombre, en la parte externa del hombre, el cuerpo del hombre, el cuerpo de Adán antes de la caída no era carne. Y cuando decimos carne, no nos referimos a la piel y a los huesos. Nos referimos a la contaminación del cuerpo que se conecta con el alma y genera pecado, percibe pecado y desea pecado. Antes de la caída, Adán tenía un cuerpo, pero era un cuerpo sin ningún tipo de contaminación y era utilizado principalmente para conectarse con el mundo externo, y Satanás no lo había tocado. Así que todas estas cosas que estamos hablando esta noche tienen una meta principal. Y la meta principal era el árbol de la vida como el centro del Edén. Así que de la misma forma que Adán vivía en dos dimensiones, Dios le iba a hacer notar a Adán que él también necesitaría comer en esas dos dimensiones. El huerto del Edén tenía el alimento para esas dos dimensiones. Los árboles del huerto estaban en el mundo físico. Y en ese momento Adán no necesitaba absolutamente nada. Dios le proveía su alimento. Dios le proveía su protección. Adán lo único que iba a necesitar era una compañera. Fuera de ahí, Adán no necesitaba nada. Dios le proveía todo porque lo había entrado, como hablamos en el mensaje pasado, en el descanso del séptimo día, y lo tenía en la atmósfera divina. Así que lo único que Adán tenía que hacer era, después de comenzar a participar de los árboles del huerto, él se iba a dar cuenta que algo le faltaba. Se iba a dar cuenta que se sentía vacío. Así que podíamos inferir que Dios le permitió a Adán disfrutar físicamente el huerto con la intención de que descubriera su espíritu humano y la necesidad de recibir alimento espiritual para satisfacer su hombre interior, tal y como se satisfacía su hombre exterior. Ese era el plan de Dios de lo que iba a ocurrir, y lo llevaba por etapas. Claro, necesitamos, como comenzamos a hablar estos mensajes, estamos viendo esto desde una perspectiva espiritual y tipológica. El asunto de los dos árboles no era que estaban físicamente frente a Adán.
Pues los árboles mencionados no tienen características físicas, no existe físicamente un árbol de vida, ni existe tampoco un árbol de conocimiento de bien y mal. Así que son dimensiones que están ahí y Dios le hace notar a Adán, aquí está, tú tienes la opción, o sea, tú necesitas participar. De todos los árboles del huerto puedes comer, y aquí está este en el centro. Obviamente lo que Dios le está diciendo, si tocas tu espíritu, vas a participar de ese. Pero cuidado, porque también si tu mente se mueve a otra esfera, vas a entrar a participar de otro árbol, el cual no estás autorizado a participar. Así que Adán tenía esa capacidad, participar de los dos. Por un lado tenía su espíritu, pero también tenía su alma. Cuando el apóstol Pablo habla que subió y que conocía a un hombre que se le habían revelado cosas muy especiales, dice que subió al paraíso, dice el Dios le habló cosas especiales. Una de las cosas más sobresalientes fue este aspecto del hombre interior en su espíritu y el exterior en su alma. Por eso Romanos 8:6 es tan crucial y cómo armoniza Romanos 8:6 con esta palabra de Génesis que estamos hablando. Básicamente lo que Pablo nos dice en Romanos 8:6 es lo que Dios le dijo a Adán. Porque la mente puesta en la carne, Adán no tenía carne, no estaba contaminado, pero su mente podía llegar a ser contaminada si la ponía en el sitio equivocado. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en el árbol de la vida iba a ser disfrute. La mente puesta en el árbol del conocimiento iba a ser muerte. ¿Ven que es la misma cosa para Adán, igual que para nosotros? Así que aunque en aquel momento el alma de Adán aún no era el yo y su cuerpo no era la carne, Adán tenía que librar la misma batalla que nosotros hoy, haciendo la selección correcta cada día. Comer del árbol de la vida era tornar su ser interior completamente a Dios y desear profundamente ser suplido y alimentado de Cristo como vida. Eso era su trabajo y lo es hoy también para nosotros. Así que su mente, su voluntad y sus emociones debían ser dirigidas a Cristo como el árbol de la vida para su suministro. Por eso el apóstol dice, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Si Adán hubiese puesto su mente en el espíritu, noten la palabra espíritu, que está escrito en minúscula, no en mayúscula, refiriéndose al espíritu humano, o sea, el mismo espíritu que Adán tenía, el mismo espíritu que Adán tenía que tornarse para recibir la vida. Adán hubiese participado del árbol de la vida y el enemigo de Dios hubiese sido derrotado. En nuestro caso, como regenerados, hoy el recibir del árbol de la vida es para nuestra constante participación y transmisión de la vida divina en todo nuestro ser. Y esa vida divina neutraliza todo el efecto negativo del pecado que está en nosotros. Por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal era entrar en el análisis, la evaluación
y en su mente fuera de la comunión e intuición de Dios en su espíritu. Por eso Satanás, en su astucia, puso a razonar a Eva. Y les dije que íbamos a entrar en Eva, que la misma palabra nos iba a llevar a Eva. En Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Antes bien, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. El Eva escuchar al enemigo provocó que ella entrara, se saliera, que pusiera su mente fuera de la dimensión espiritual donde estaba recibiendo el suplir de Dios, y la puso fuera de ese suplir y comenzó a razonar y su mente se contaminó. Comer del árbol del conocimiento no es tan fácil como agarrar un fruto y comérselo. Fue participar de la razón y el análisis. Y fue atraída. Nosotros comemos de ese árbol con mucha frecuencia, hermanos. Aún después de ser regenerados, pasamos en muchas ocasiones de nuestra vida por la misma experiencia de Eva. Muchas veces criticamos a Eva que cómo lo pudo hacer. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. Génesis 3:6 dice, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era deleitoso a los ojos y el árbol deseable para alcanzar la sabiduría, en ese momento comenzó a razonar y dijo, wow, esto es cierto, esto es verdad. Pues entonces a lo mejor yo puedo ser como Dios. Ya, comió del árbol. No era algo físico, era algo en su alma, en su mente. ¿En qué sentido el árbol era deseable? Bueno, la sensación de satisfacción inicial en nuestra alma. Si alguien no ha pasado por esto, que me llame después y me diga, hermano, yo nunca he pasado por eso. Cuando reclamamos nuestros derechos o corregimos a alguien por sus errores o nos desahogamos cuando somos ofendidos, nos causa un deleite, un desahogo. Se lo dije, se lo merecía. Yo no me podía quedar callado. Eso no estuvo bien. ¿Qué es eso? Ese es el árbol del conocimiento que usted está utilizando. No importa si es para corregir de una manera positiva, si para hacer algo bueno, pero usted está usando su mente. Pero si tenemos la conciencia sensible, vamos a sentir el veneno de la muerte dentro de nosotros. Y vamos a sentir que el Señor nos habla y nos dice, lo que hiciste no estuvo bien. Así que podemos concluir que Romanos 8:6 es la misma advertencia que Dios le dio a Adán. Y hoy, aunque somos regenerados, somos amortecidos y apagados cuando nos dejamos llevar por la razón y nuestro análisis con relación al bien y al mal, lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto. Hoy, el día de hoy, al igual que en el Edén, estamos puestos frente a los dos árboles. Le pregunto, ¿usted ve los árboles? ¿Usted los ve frente a usted? No, usted no lo ve, pero usted está de frente a los dos árboles. Especialmente los que han tocado su espíritu y aman al Señor y buscan al Señor, usted sabe cuando usted participa del árbol de la vida,
cuando hay algo que lo llena y lo satisface en el Señor. ¿Usted ve el árbol? No, no lo ve, pero está ahí. El árbol está ahí, está en su espíritu. Pero eso el hermano le dice que nosotros somos como una miniatura del Edén, porque tenemos las mismas características que tenía el Edén. Pero por la misma experiencia también sabemos sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, y sabemos que está frente a nosotros y que en cada segundo de nuestras vidas somos tentados a usar nuestra mente, a usar nuestra razón, nuestro conocimiento fuera de la intuición. Por eso Pablo en Romanos 8:12 nos resume nuestra condición y necesidad diciendo: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, habréis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Adán no tenía el problema antes de la caída de la carne, pero una vez que cayó, ahora Adán tenía todo su ser mezclado con el enemigo. Todo su ser mezclado con el enemigo. Y cuando recibimos nosotros al Señor, el Señor entonces nos infunde con su rico suministro para que poco a poco toda esa contaminación sea expulsada y que el Señor pueda tener su expresión y su imagen clara en nosotros. Esa es la base de la creación de Adán y es la base nuestra hoy también. Si podemos entender ese proceso de Adán, podemos entender lo que nos sucede hoy y cómo tratar con eso. Así que ahí en el Edén habían dos grandes figuras, dos tipos maravillosos. Primero estaba Adán como tipo de Cristo. Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipo del que había de venir. Así que nos dice ahí que Adán era tipo de Cristo. Hay una nota ahí en ese versículo de Romanos 5:14. Dice: Adán fue la cabeza del viejo hombre colectivo. Fíjese qué responsabilidad. Es decir, toda la humanidad. Toda la humanidad participa de todo lo que él hizo y de todo lo que él experimentó. Desde este punto de vista, Adán es tipo de Cristo, quien es la cabeza del nuevo hombre corporativo, la iglesia. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, participan de todo lo que Cristo hizo y de todo lo que él experimentó. La gran responsabilidad de Adán como tipo de Cristo representaba a toda la humanidad. Por eso cuando Cristo muere, él también tenía sobre sí toda la humanidad. En Adán entró el pecado y en Cristo entró la redención y la liberación y la justificación. Por eso Adán es un gran tipo de Cristo. Entonces Eva viene a ser el tipo de la iglesia. Así que Dios tiene dos motivaciones importantes para crear a Eva. La primera está en Génesis 2:18. Después dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él.
Así que si ya hemos visto que Adán es tipo de Cristo, podemos concluir que no era bueno que Cristo, ¿qué?, estuviera solo. Todo lo que Adán experimenta y todo lo que Adán vive es tipo de Cristo. Así que Adán no podía estar solo y Cristo, como el novio universal, eterno, tampoco podía estar solo. La segunda motivación por la cual Eva es creada es preparar ayuda idónea para él. Y cuando miramos que Eva es tipo de la iglesia y que Adán es tipo de Cristo y que Cristo no puede estar solo, ahí es donde quiero llevarlos a todos ustedes. Ustedes se convierten en la Eva espiritual de hoy. Dice Génesis 2:18b, haré ayuda idónea para él. Génesis 2:22, de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Y Adán dijo entonces el hombre, esta vez sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esa expresión, esta vez sí, implica que Adán esperaba que entre todas las criaturas que Dios había creado, él iba a encontrar una para él. Pero Dios le puso la labor a Adán de ponerle nombre a todas las cosas. Así que Adán, por un lado, estaba cumpliendo su función, pero por otro lado estaba mirando a ver si había algo que pudiera él satisfacer su corazón y su vida y su ser de hombre, y no lo encontró. Así que cuando Dios crea, cuando Dios edifica, es la palabra correcta, cuando Dios edifica a Eva, él dice, esta vez sí, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así que en la nota de ahí de Génesis 2:22 dice, no dice que Eva fue creada, sino edificada. La edificación de Eva a partir de la costilla tomada del costado de Adán tipifica la edificación de la iglesia en virtud de la vida de resurrección que fue liberada del interior de Cristo mediante su muerte en la cruz y que fue impartida a sus creyentes en su resurrección. Así que cuando Cristo muere, se le meten un lanzazo en su costilla, se abre la costilla, sale sangre y agua. Por un lado, la sangre tipifica la redención, la justificación, y el agua significa el espíritu como vida. Esos dos elementos producen la iglesia. Edifican la iglesia. Así que la iglesia, la Eva espiritual, es la totalidad del Cristo que está en todos sus creyentes. Así que esta Eva, por un lado, es la compañera y complemento, pero por otro lado, como decía Adán, esta es hueso de mis huesos. En otras palabras, soy yo. Es una imagen mía. Así que Cristo produjo algo que salió de él, que es la iglesia. Únicamente lo que procede de Cristo con su vida de resurrección puede ser su complemento y ayuda idónea. Y entonces se convierte en algo que estaremos trabajando la semana que viene, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, volviendo al tema de la ayuda idónea, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin manchas delante de Él en amor. Efesios 1:5 dice, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Así que aquí nos dice lo siguiente. Primero, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y número 2, que nos predestinó para filiación. ¿Qué filiación? Es la traducción más apropiada que tiene la versión recobro que ninguna otra Biblia que yo hasta ahora haya visto hispana traduzca. Filos viene del griego hijos. De hecho, en italiano utilizan una palabra muy similar que figlio, que significa hijo. Dios deseaba tener hijos antes que surgiera la primera pareja. O sea que el asunto de tener hijos no fue un asunto que surgió con Adán y Eva. Lo que es el matrimonio, lo que es una pareja, lo que es la paternidad, Dios lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Dios, la familia existía en Dios. Y ese era el deseo de Dios, de lo que Él tenía, producir, ser un esposo, tener una esposa y tener hijos. Así que lo que hoy vemos como algo normal y creemos que es algo humano, realmente no lo es. Eso nació en el corazón de Dios y Dios lo expresó en la primera pareja para que físicamente se viera lo que Él tenía en el corazón. Génesis, estudio vida de Génesis capítulo 17 nos dice, Adán tipifica o prefigura a Cristo. Así que en figura podemos decir que Adán era Cristo. Cuando vemos a Adán y todo lo que Adán tenía y todo lo que Adán era, estamos viendo a Cristo. Y Eva representa, no es solamente una mujer o la esposa de Adán, no, Eva representa la iglesia. Eva en el huerto del Edén que representa a la iglesia siendo el complemento que sale de Adán. Viene a ser la misma expresión de Adán y la extensión de Adán. Con el propósito de reproducirse y tener muchos hijos e inundar la tierra. Así que Eva y la iglesia tienen el mismo propósito y el mismo fin. En el Salmo, en el estudio de los Salmos, el mensaje 21, dice, en el Antiguo Testamento hay varios símbolos que tipifican la iglesia, pero el primero de ellos es Eva, la esposa de Adán. En Efesios 5 vemos que la relación entre marido y mujer, esto lo dije el hermano Lee, y los que estuvieron cerca de los mensajes que hemos estado compartiendo, quiero repetirle lo que descubrí que el hermano Lee menciona ahí en ese mensaje 21 de Génesis. Dice, en Efesios 5 vemos que la relación entre marido y mujer representa el gran misterio, Cristo y la iglesia. Si no tuviéramos esta imagen de Eva como complemento y extensión y agrandamiento de Adán, no nos daríamos cuenta de que la iglesia es el complemento, la extensión y el agrandamiento de Cristo. Por lo tanto, necesitamos el tipo de Eva como símbolo de lo que es la iglesia para Cristo. Por eso hablar de Eva como la primera mujer es la base para nosotros poder profundizar en lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo y Cristo como nuestro futuro esposo. Así que no sé cuántos de ustedes
que están aquí escuchándome esta noche pudieron participar de los mensajes o algunos de los mensajes que fueron dados sobre el tema del gran misterio. Y se lo digo de todo corazón, si no lo han hecho y están casados o esperan casarse en un futuro, tomen un tiempo y escuchen estos mensajes. Siempre le decía a los hermanos, estos mensajes no es para la familia únicamente, es para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el centro de todo esto comenzó aquí en la creación. Y era la manera que Dios tenía de poder expresar de una manera visible lo que Él tenía en su interior, desde antes de la fundación del mundo. Todavía hoy le puedo preguntar a muchas personas que no han tenido la oportunidad de compartir con estos mensajes, y le pregunto, ¿cuál es el gran misterio? ¿Qué significa el gran misterio en Efesios 5? Todo el mundo me va a repetir, Cristo y la iglesia. No es que esté mal, pero como vimos que decía el hermano Lee, Adán y Eva, el vivir de Adán y Eva representa el gran misterio, porque representan ¿a quién? A Cristo y la iglesia. Dice otra vez en Efesios 5, vemos que la relación entre marido y mujer representa el gran misterio, Cristo y la iglesia. Es decir, el gran misterio es el vivir de Cristo y la iglesia en cada familia, en cada matrimonio. Cristo y la iglesia, decir Cristo y la iglesia únicamente, perdemos la secuencia que Dios estableció desde la creación del hombre para que ese gran misterio se diera y el vivir de Cristo y la iglesia se manifestara en cada pareja de la tierra. Este gran misterio comenzó con Adán y Eva, Adán siendo la figura de Cristo y Eva siendo la figura de la iglesia. Así que por un lado, Adán y Eva eran una pareja como cualquier otra, pero ellos tenían en sus hombros el destino de toda la humanidad. Ellos no solamente eran un tipo, un símbolo, una figura, eran mucho más que eso. Todo su vivir, todas sus acciones afectarían de una manera u otra a todos los seres humanos por siempre. Hermanos, es lo mismo que sucede hoy. El vivir de cada familia va a afectar generaciones a favor de que Dios cumpla su propósito o no. Esto es serio, muy serio. Lamentablemente el enemigo ha disfrazado y ha cambiado todo. Y el matrimonio y la vida familiar, todo se da en el ambiente natural. Por eso le estoy trayendo todo esto desde la base, para que podamos ver nuestra posición, especialmente ustedes, muchos de ustedes que aún no se han casado o que son recién casados, necesitan darse cuenta que la vida de iglesia se vive en este gran misterio de Cristo y la iglesia. Ahora me gustaría hacer un ejercicio, y hay un querido hermano que utiliza mucho esta expresión, se la voy a tomar esta noche, dice que él va a usar una imaginación santificada. Este hermano nos trae algunas ilustraciones del Antiguo Testamento que no están escritas, pero se pueden inferir. Así que esta noche voy a tomar la frase de mi querido hermano que le llama una imaginación santificada para ver lo siguiente. Ya nosotros vimos que estos dos árboles presentados era la manera como Adán y Eva ejercitarían su espíritu humano o cómo ejercitarían su mente fuera de Dios. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Eva, ante la sugestión de la serpiente, simplemente hubiese ignorado el hablar de la serpiente y hubiese comenzado a clamar a Dios para su protección y ayuda y hubiese hablado con su esposo
para que la apoyara ante el ataque que estaba recibiendo del enemigo. ¿Sabe qué hubiese pasado? Dios le hubiese premiado con la fortaleza del árbol de la vida. Recibir el árbol de la vida hubiese neutralizado a Satanás. Y ellos hubiesen experimentado, no desde afuera, sino desde adentro, la vida divina. Y como les presenté, ellos tenían en sus hombros toda la humanidad. En ese momento, hermanos, todo el universo se hubiese tornado esta pareja. Y ellos se hubiesen consumado como la pareja que representa a Cristo y la iglesia siendo uno. No solo entre ellos, sino con el Dios triuno mismo. Ese unirse con el Dios triuno hubiese producido una manifestación de vencedores que a su vez podían producir una expresión y una manifestación de hijos de Dios después de haber sido derrotado el enemigo de Dios. ¿Ven qué cuadro maravilloso? Pero esta es nuestra situación hoy. El punto 5, la segunda Eva debe derrotar a la serpiente hoy. Aquí hay una secuencia de versículos muy importante. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el otro versículo, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Así que aquí hay una secuencia que quiero mostrársela. Este segundo Adán vino a hacer lo que el primer Adán no pudo hacer. Cristo desde el principio estableció cuál era su plan. Y lo dijo en Mateo 16:18. Ahí se revela la figura de Eva. Cuando él dice que él edificaría su iglesia. Fíjense que utiliza la palabra edificar. No dijo crear. ¿Por qué? Porque está uniendo la edificación de Eva con la edificación de la iglesia. La segunda Eva. Así que en nuestro próximo mensaje veremos en el capítulo 3 de la Iglesia Gloriosa, veremos el tema más profundo de lo que es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia como la segunda mujer, como una extensión y continuación de Cristo mismo. Pero hoy, ¿cuál es nuestra situación? Hoy nosotros somos esta segunda Eva. Hoy Cristo en la cruz produjo su esposa. Cristo en la cruz produjo su complemento. Cristo en la cruz produjo esta segunda Eva. ¿Y saben qué? Esta segunda Eva le toca esta vez derrotar a Satanás. Esta segunda Eva tiene que hacer lo que la primera Eva no hizo. Esta segunda Eva ya tiene el árbol de la vida dentro de ella. Y esta segunda Eva necesita aprender a ejercitar su espíritu y negar su alma. Esta segunda Eva necesita urgentemente rechazar el hablar de la serpiente constante. Y esta segunda Eva necesita vivir Cristo de tal manera que todas las cosas negativas que la serpiente inyecta sean sacadas.
Hoy es el tiempo de la victoria. Hoy es el tiempo que el Señor tiene para que se consuma el deseo de Dios y el propósito de Dios. Esperamos, hermano, que esta visión que hemos presentado esta noche nos anime, nos inspire y nos motive a vivir Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está esperando por aquellos que se decidan a negar su alma y prestar atención al árbol de la vida, para que Satanás no tenga más terreno. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche. Abre tus ojos espirituales a nosotros para ver lo que tú ves, de tal manera que podamos ser uno. Abre nuestros ojos, abre nuestros sentidos, agiliza nuestra intuición y llévanos a ver lo que estamos viviendo hoy, la posibilidad de vivir en los lugares celestiales, en el Edén espiritual, disfrutando el árbol de la vida y en el descanso, pero a la misma vez estando alertas, siendo perspicaces del ataque de la serpiente que es constante. Sálvanos de la iglesia, de la advertencia que Pablo le hace a la iglesia a los Corintios, de que nuestra mente sea capturada y sea dañada. Manténnos en ti. Gracias, Señor. Amén.